Bueno, continuamos entonces con las charlas relacionadas con la tentativa. Les recuerdo que mi nombre es Jorge Bacrini, soy docente de la Universidad Nacional de Rosario. En esta segunda ocasión vamos a hablar del fundamento de punición de la tentativa. Como sabemos, la tentativa es un concepto conflictivo que está en el medio de lo punible y lo no punible. Está en el medio de la consumación, de la afectación por lesión al bien jurídico, de lo no punible, que es los actos preparatorios. La pregunta entonces aquí es, ¿por qué se castiga la conducta tentada que no afectó los bienes jurídicos? Y esta pregunta nos lleva a una pregunta anterior que específicamente es el entendimiento de si lo que rige aquí es el disvalor de acción o el disvalor de resultado, o ambos juegan en forma conjunta, disvalor de acción como productora de un resultado. Y esta es un poco una discusión que tiene atrapado históricamente al derecho penal. Si la misión del derecho penal es proteger bienes jurídicos, lo objetivo, el resultado, o proteger la vigencia del ordenamiento normativo, la acción, o ambos juegan en forma conjunta. Adriano, un emperador romano, ya históricamente había dicho y señaló una frase que es la frase que encierra el derecho penal. En las malas acciones decide la voluntad y no el resultado. Esta discusión entonces es un poco la que ha generado un grupo de teorías que intentan dar razón y motivo a la explicación de por qué se castiga la tentativa. Las teorías objetivas se basan específicamente en que el fundamento de punibilidad de tentativa está dado por la puesta en peligro al bien jurídico, el peligro corrido al bien jurídico, decía Francesco Carrara. Ahí se basa en un injusto de resultado. En la tentativa, desde la visión objetiva, se reemplaza la lesión al bien jurídico por la puesta en peligro al bien jurídico, y como la puesta en peligro es de menor intensidad que el resultado, que el daño al bien jurídico, la tentativa debe castigarse de menor manera, a pesar de que la voluntad, la intención criminal en ambos hechos es la misma. La posición objetiva tiene dos versiones: la versión antigua, también conocida como versión objetiva abstracta, que es la versión más tradicional, sostenida sobre todo en Italia por Romagnosi, fundamentalmente por Carrara, y en Alemania históricamente por Feuerbach y Mittermeier. Aquí lo que se dice específicamente es que en el delito hay un daño inmediato o directo, que es el mal causado, y hay un daño mediato o moral, o una amenaza del mal, que es el peligro corrido. Un poco el bien jurídico puede ser afectado a título de lesión y a título de puesta en peligro, y esta puesta en peligro tiene que ser una puesta en peligro real y concreta para el bien jurídico. De allí que el concepto de tentativa para esta posición incluye el concepto de idoneidad. Si la acción, entonces, para esta versión antigua de la teoría objetiva, por algún defecto no era idónea, no era apta para causar el resultado, no había peligro para el bien jurídico y en consecuencia no había tentativa, el hecho no resultaba punible. Es decir, que el concepto del peligro corrido habla de un concepto real y concreto, y allí incluye específicamente entonces el concepto de la idoneidad de la tentativa. Y así es una distinción entre la idoneidad absoluta y la idoneidad relativa. La idoneidad absoluta es aquella en la cual el plan es de imposible concreción, el resultado nunca se va a concretar, mientras que la idoneidad relativa son actos que no causan el resultado en el caso concreto por circunstancias contingentes. Bajo esta distinción, todo lo que es inidoneidad absoluta, como nunca pone en peligro concreto al bien jurídico, no incluye el concepto de tentativa, no es punible, y sí serían punibles aquellos casos en los que existe una inidoneidad relativa. Aquí se parte de una apreciación del peligro ex post, ¿no?
y ex post se observa que la inidoneidad absoluta nunca se hubiese concretado el resultado, mientras que en la inidoneidad relativa, y de allí que sea peligrosa, se observa de que el resultado se podría haber provocado, de allí el peligro del bien jurídico, pero que en el caso concreto no se manifestó. La variante de la teoría objetiva es la teoría objetiva moderna, que es sostenida en Alemania por List, por von Hippel, y modernamente Roxin toma parte de la teoría objetiva moderna. Dice que la tentativa es peligrosa, y de allí que es punible, cuando un hombre inteligente, con los conocimientos del autor, puede o hubiese considerado como probable la causación del resultado. Aquí se parte de una apreciación ex antes del hecho, y se toma como referente un tercer observador que tiene los conocimientos del autor y conocimientos inteligentes. Este tercero es el que nos va a dar el patrón de la observación de si la tentativa es peligrosa o no peligrosa en el caso concreto. Si es peligrosa, el tercer observador diría detente. Si no es peligrosa, el tercer observador le diría estúpido. Esta es un poco la visión o las palabras que se utilizan. Por ejemplo, es peligrosa la tentativa de homicidio con el uso de un arma para matar, aun cuando un tercero la haya descargado antes del caso, que para la teoría antigua sería no peligrosa. Aquí siempre se va a tomar entonces la visión del tercer observador ex antes, de una visión ex antes, con los mismos conocimientos del autor y un poco de conocimientos mayores. Las teorías objetivas tienen como bondades que son las más respetuosas del principio de legalidad, del principio de reserva, también del principio de lesividad, porque siguen manteniendo la vigencia del principio de lesividad, ambos contemplados en los artículos 18 y 19 de la Constitución Nacional. No es que impliquen un desprecio sobre el aspecto subjetivo, sino que valoran el aspecto subjetivo, pero entienden que la diferencia está dada en la apreciación del aspecto objetivo, y el aspecto objetivo se va a castigar y decir castigo a la tentativa cuando tengamos una tentativa peligrosa. Establecen, como establece nuestro código, una pena obligatoriamente menor para la tentativa, por lógica, porque es distinto el peligro para el bien jurídico que la lesión efectiva para el bien jurídico. Se critican a estas teorías que colocan como regulador del injusto al resultado, cuando el resultado es un componente a veces de azar, sobre todo desde la teoría ultrasubjetiva se critica esto, que conducen a consecuencias que no se pueden valorar específicamente desde lo político criminal. Por ejemplo, la atipicidad de algunas tentativas inidóneas o algunas clasificaciones de tentativas no peligrosas por falta de objeto. Roxin dice específicamente que las teorías objetivas basadas en la idoneidad del autor son débiles, porque son débiles para delimitar en los actos preparatorios del acto tentado, porque muchas veces en los actos preparatorios también hay peligro. Entonces tomar solamente las teorías objetivas es crítico. Por otro lado, encontramos las teorías subjetivas, que fundan la punición de la tentativa en la voluntad contraria o enemiga al derecho manifestada por el autor. La voluntad criminal comprende tanto la idoneidad como la inidoneidad. Desde la posición subjetiva, entonces, se identifica la tentativa con la consumación, de allí es que exista la misma pena, y a diferencia de las objetivas se basan específicamente en el disvalor de acto. La posición más pura, más extrema, es la posición de von Bury, que influenció al Tribunal Supremo alemán allá por 1862, que consideraba peligrosa cualquier voluntad criminal, de forma tal que quedaba atrapada y comprendida toda la tentativa inidónea, incluso las tentativas burdas, insensatas y supersticiosas, porque en ellas también se manifestaba la voluntad criminal. Es todo punible cuando, de acuerdo a la opinión del autor, sirve para la causación del resultado, aun cuando la causalidad puesta en marcha sea una causalidad notablemente
burda o insensata, o los medios sean totalmente inidóneos. En los postulados modernos, desarrollados ya por Edmund Mesger, por Han Belsen, requieren más objetivización del hecho, es decir, principio de ejecución del hecho, requieren mayor desarrollo objetivo del hecho. Mesger coloca el peligro al bien jurídico también como regulador de la voluntad criminal y excluye los casos de falta de interés para castigar, que son los casos de la utilización de medios supersticiosos o en aquellos casos donde media la estupidez, como el caso de la cocinera de Praga. El medio, entonces, dice Mesger, tiene que ser previsible para la causación del resultado, generando peligro. Belsen toma también un camino similar, aunque admite en mayor medida la pena para la tentativa inidónea, aunque no pena la tentativa supersticiosa. En todos los supuestos de la tentativa que se fundamenta por la teoría subjetiva, la punibilidad se fundamenta por la teoría subjetiva, la pena establecida para la consumación es la misma pena para la tentativa, o el juez puede dar facultativamente menor pena, porque aquí se sostiene de que la criminalidad, la voluntad criminal termina siendo la misma. Tenemos también la versión ultrafinalista en lo que es la valoración de la punibilidad de la tentativa. Aquí hay autores, Kaufman, Strunzen, Sansinetti en Argentina, Zielinski incluso, que hablan de que el disvalor de la acción, el ilícito es disvalor de acción, el resultado es un componente de azar, el modelo del ilícito es la tentativa acabada, en consecuencia debe imponerse la misma pena porque el aspecto subjetivo es el mismo en ambos modelos de delito, en la consumación y en la tentativa. En general, las tentativas subjetivas, desde la visión nuestra, que es más objetivista, es criticada porque afecta al principio de legalidad y el principio de tipicidad inequívoca. Lleva también a castigos de actos preparatorios, lleva a castigos de actos de tentativa inidónea, en lo cual no hay lesión al bien jurídico. Incluso las burdas, las insensatas, las supersticiosas, porque allí hay voluntad criminal, es decir, se desentienden del aspecto objetivo, de allí que colisionen con el principio de lesividad consagrado en el artículo 19 de nuestra Constitución Nacional. Tampoco son aplicables entre nosotros porque equiparan la pena o establecen una pena facultativamente menor, mientras que para nosotros la pena es obligatoriamente menor a imponer por el juez. Es decir, hay una serie de críticas que desaconsejan considerar esta posición. Por otro lado, encontramos las teorías peligrosistas. Se pena por la temibilidad de la gente, el hecho es revelador, es un síntoma revelador, el hecho delictivo de una persona que es peligrosa. Esto se da tanto cuando la persona comienza la ejecución de un hecho, cuando la persona consuma un hecho. Hay que neutralizar esa temibilidad de la gente. Entonces la tentativa y el delito consumado tienen el mismo fundamento. La defensa social manda a neutralizar el sujeto que es peligroso, es decir, tiene una raíz subjetiva, pero que se traduce en una apreciación y una valoración para el juez de esa voluntad criminal en el sentido de la peligrosidad del sujeto. Eso fue sostenida mucho por la escuela positiva italiana, Florian, Ferri, Garofalo, entre ellos, y genera una equiparación directa del delito consumado, aunque el juez puede imponer una pena menor si entiende que hay menor peligrosidad. Esta teoría tiene muchísimas críticas y prácticamente no tiene seguidores porque confunde la tentativa con la reincidencia o con la habitualidad, y tiene todas las críticas de las teorías subjetivas y del peligrosismo mismo. Modernamente, hoy tiene mucha trascendencia, sobre todo en Alemania, con la reforma del Código de 1975, la llamada teoría de la impresión, que es sostenida por gran parte de los autores alemanes, Jeske, Maurach, Bombard, Horn. Esta posición entiende que se castiga la tentativa porque en ella la actuación de la voluntad criminal enemiga para el derecho es adecuada para conmover la confianza en la vigencia del ordenamiento normativo y el sentimiento de seguridad jurídica
en aquellos que tengan conocimiento de la misma. Un poco se dice que la tentativa se castiga porque impresiona el hecho en la generalidad. Por tanto, hay que neutralizar esa mala impresión. Se basa específicamente entonces en la prevención general positiva. El hecho conmueve la vigencia de la norma, hay que neutralizar esa conmoción. El bien jurídico que entonces aparece aquí en la tentativa es la alarma social, la seguridad pública, la tranquilidad pública. No tanto se estarían protegiendo los bienes jurídicos individuales. Esta teoría tiene raíz subjetiva porque parte de la voluntad criminal que pone en peligro, voluntad criminal, aspecto subjetivo, que pone en peligro, y allí estaría el aspecto objetivo, la paz social, o la seguridad pública, la tranquilidad pública, y este sería el aspecto objetivo en un bien jurídico colectivo, bien amplio. Aquí de esta manera se trata de explicar la pena facultativamente menor que tiene que imponer el juez, de acuerdo al nuevo Código Penal alemán de 1975, entre la consumación y la tentativa. Establece una pena facultativamente menor, no obligatoriamente menor. Incluso termina castigando la tentativa burda y la supersticiosa con menor pena, aquí sí en la secuencia. Los actos preparatorios son impunes si no hay impresión. La crítica que se hace es que toma un aspecto objetivo bastante general, menosprecia los bienes jurídicos individuales y toma un bien jurídico colectivo, se basa más entonces en el aspecto del impacto normativo y no del bien jurídico individual. Esa impresión, por otro lado, es muy difícil de constatar, no hay una homogeneidad de que las personas se hayan sentido afectadas o no por la vigencia de la norma. A veces se conoce el hecho de la tentativa, a veces no se conoce. Tampoco se sabe si el hecho efectivamente impresiona o no impresiona. Y cómo se cuantifica la creación o no de la alarma social. Son todas las críticas que se han hecho a la prevención general positiva como teoría de la pena que siguen aquí vigentes, y a la conclusión de que la pena es facultativamente menor. También se critica de que se castigan porque causan impresión actos preparatorios y tentativas que no generan peligro, porque porque la causalidad puesta en marcha es supersticiosa, burda o insensata. Jacobs, que parte de la prevención general positiva, entiende que los bienes jurídicos a proteger el bien jurídico a proteger es el ordenamiento normativo, que el delito es la defraudación de las expectativas normativas, y dice que tanto para la consumación como para la tentativa los fundamentos de punición son los mismos, que es el ataque a la validez de la norma, que es el bien jurídico a proteger. Entonces, el fundamento de punición de la tentativa es la infracción a la norma que debe ser real o existente, no en la imaginación del autor. En la tentativa supersticiosa o por mediar poderes sobrenaturales ya no hay dolo, pero hay un ataque al normativo. Los tipos penales requieren uso o medios de causalidad natural, y esto lo hace también para explicar desde la prevención general positiva, de allí su adherencia a la teoría de la impresión, esta posición. Son las mismas críticas que hemos hecho entonces con anterioridad. Roxin fundamenta la punición de la tentativa en la necesidad de pena, que estriba en razones de prevención general, prevención especial. La necesidad de pena, dice Roxin, surge de la puesta en peligro dolosa próxima al tipo penal, pero también en forma excepcional se infiere de una infracción a la norma que provoca perturbación al derecho. Entonces, los fundamentos centrales son dos, y los distingue: la puesta en peligro dolosa al bien jurídico consagrado en el tipo, que esto se da en la tentativa inidónea, y este primer momento es el que tiene una posición privilegiada de la valoración, que también se da la puesta en peligro dolosa al bien jurídico en la tentativa inidónea peligrosa, siempre de una apreciación ex antes y de un tercero observador con los conocimientos del autor. Se toma aquí la teoría objetiva moderna de von Lys. Como segunda fase,
entiende de que la teoría de la impresión, que es la que está sostenida en el derecho penal alemán, en el artículo 22, castiga específicamente la tentativa inidónea no peligrosa, burda e irracional. De allí es que entiende de que está la confluencia de estas dos posiciones. De allí deduce 4 consecuencias. La tentativa puede ser penada más levemente que el delito consumado. En Alemania la menor pena es facultativa. Por la puesta en peligro que se da al bien jurídico, que es menor a la lesión objetiva. Las tentativas burdas y supersticiosas tienen pena extremadamente menor, incluso no pena. La punición de los actos preparatorios se explica desde la teoría objetiva por el peligro que pueden causar en algunos casos, y la tentativa no peligrosa se pena por la teoría de la impresión. Un poco esa es la posición de Roxin. Y finalmente sigamos a la posición de Zaffaroni, que un poco trasunta en forma similar a Roxin. Se busca un aspecto objetivo y un aspecto subjetivo en una confluencia de la teoría de la impresión y la teoría objetivista, y obviamente que también lo haya, al igual que Roxin, en la afectación a los bienes jurídicos. La tentativa idónea en idónea afectan la seguridad jurídica porque crean alarma social. Teoría de la impresión en su aspecto subjetivo. La mala voluntad que afecta la seguridad jurídica tanto en una como en otra. Pero esto no es aislado, dice Zaffaroni, sino que si no se afecta directamente a un bien jurídico concreto. Es decir, la seguridad jurídica, la conmoción en la vigencia de la norma no se va a ver conmovida si no hay una afectación a un bien jurídico. Es decir, se objetiviza el criterio de la alarma social. De allí es que hay una confluencia entre la alarma social subjetivamente causada por la voluntad criminal, pero solamente se causa si se afectó un bien jurídico. Es decir, que el fundamento de punición termina siendo el mismo que el fundamento del delito consumado, que en la tentativa tiene un menor grado de desarrollo, menor intensidad, tanto en la impresión como en lo objetivo, en la afectación del bien jurídico. De allí es que la pena debe ser obligatoriamente menor para la tentativa y aún para la tentativa inidónea, o en nuestra versión lo que es el delito imposible, porque hay menor contenido de injusto. Hay 3 formas de afectación entonces al bien jurídico: la lesión, el peligro y la perturbación subjetiva al titular del bien jurídico. Se critica aquí que se parte de 2 planos distintos, un plano colectivo, que es la impresión, y un plano objetivo individual, que es el bien jurídico del particular, lo que parecería una inconsecuencia dogmática. Es una variante de la teoría de la impresión, pero con perturbación subjetiva al bien jurídico. Bastante similar, o busca equipararse un poco a la teoría de Roxin, con algunas variantes más puntuales. Gracias.